Hermanas, el Señor les bendiga. De nuevo otra vez Iglesia Betania Reforma transmitiendo por este canal de YouTube el estudio bíblico. Esperamos y anhelamos en el Señor de que este tiempo que estamos compartiendo sea de edificación, que realmente los padres en sus hogares que nos están viendo ayuden a sus hijos con la Biblia, reunidos juntos, unánimes en un sentir de adorar el nombre del Señor, así sea viendo a través de un televisor, a través de una tablet, a través de un celular, el estudio de la palabra del Señor, pero hagámoslo con reverencia porque es la palabra del Señor. Vamos a ser edificados, vamos a ser fortalecidos en Cristo. Hoy iniciamos una serie de Apocalipsis, los primeros 4 capítulos. Se llamará Esperanza en tiempos de aflicción, en tiempos difíciles. Eso es Apocalipsis, un mensaje de esperanza, el último mensaje del Señor Jesucristo para su iglesia, la revelación de Cristo en tiempos finales. Pedimos que el Señor nos ayude, nos guíe, nos direccione, que podamos hoy regocijarnos en el Señor, ser fortalecidos y animados. De verdad que doy gracias al Señor por esta oportunidad de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Ahora damos paso a un saludo que tenemos nuestro hermano Frank Matthews de Estados Unidos y el tiempo de arrepentimiento del pastor Javier Gil, de Iglesia Betania de Reforma Cali. El Señor los bendiga. Entonces, preparémonos para adorar el nombre del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas de Colombia. Me llamo Frank Matthews, soy un pastor de los Estados Unidos. Yo vivo en la ciudad de Richmond, en el estado de Virginia. Yo conozco el amado pastor Jesús Eduardo de Colombia y es un privilegio y placer para conocerles por medio de este video. Estamos en oraciones para ustedes en este tiempo difíciles por medio de este virus. Estamos pidiendo para salud, para comida, para trabajo y más para un crecimiento en su fe en Jesucristo. Él está con ustedes y Él está con nosotros. Estoy aquí trabajando con hispanos en los Estados Unidos y estamos ayudando con muchas cosas. Entonces orar para nosotros también. Es una bendición para conocerles por medio de internet. He visto algunos de sus cultos. Y ojalá en el futuro yo pueda visitarles y orar y alabar con ustedes. Esta mañana vamos a orar para empezar este culto. Queremos recordar que tenemos las promesas de Dios, que Él siempre va a estar con nosotros y nunca nos abandonará. Entonces orar conmigo para este culto, este día, en el nombre de Cristo. Oramos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu amor para nosotros. Gracias que podemos tener salvación por medio de Cristo y Él ha hecho en la cruz para nosotros. Y gracias por las promesas que Él nunca nos abandonará y Él siempre va a estar con nosotros. Entonces oremos y pedimos para las personas que están muy afectados por el virus. Oremos por salud, los doctores y enfermeras que están trabajando en los hospitales. Gracias por las provisiones que tú estás dándonos cada día, nuestra comida, nuestra casa, nuestra familia, pero también oramos para una solución para eso. Oramos que vamos a tener una vacuna para este virus. Oramos para las iglesias pueden ayudar en este momento con la gente que está alrededor de nosotros, porque somos embajadores de luz de Jesucristo. Tenemos las promesas y tenemos un Salvador que es muy fuerte y Él está trabajando por medio de este virus. Entonces, darnos oportunidades para servirte durante este tiempo, darnos tu paz en nuestros corazones, que tú estás en control, darnos más amor para compartir con otras personas y también un entendimiento del gran amor que tú tienes para nosotros. Bendícenos este día en este culto. En tu nombre oramos. Amén.
Muy buenos días, amada familia de la Iglesia Betania La Reforma Pasión por la Verdad en Sevilla. Es un enorme privilegio para mí ser invitado por tu pastor para acompañarles y dirigirles en este tiempo de arrepentimiento. Permítame dirigir una lectura para ustedes en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Es una historia muy conocida, muy importante y muy valiosa para nuestras vidas, como toda la palabra de Dios. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amados en el Señor, cada oportunidad que tenemos de estar frente a la exposición de la palabra, frente a la lectura de la palabra, es un continuo llamado al arrepentimiento. Recuerden que en Corintios dice como si el Señor rogase por medio de nosotros, por medio de sus siervos reconciliados. Ruego al Señor que esta parte del arrepentimiento en nuestras congregaciones no se tome a la ligera y no es un regaño ni más faltaba. Esta es una oportunidad que Dios nos da de reconciliarnos, de ponernos a cuentas con Él, porque el que a Él viene no echa fuera. El arrepentimiento en el caso que acabamos de leer es muy interesante porque nosotros tenemos a veces un concepto equivocado del arrepentimiento que consiste solo en dejar de hacer lo malo. Yo dejo de ver esto, dejo de hacer esto, dejo de comer aquello, pero no se trata solo de dejar hacer. Recuerden que el hijo pródigo dice, volviendo en sí, eh, reconociendo su falta y cómo en la casa de su padre hay abundancia de pan, él dijo, volveré a mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No solamente reconoce su pecado, abandona su pecado, sino que el arrepentimiento es regresar a Dios. Y el hijo pródigo no solo se quedó en buenas intenciones, sino abandonó su pecado y regresó al Padre, quien lo estaba esperando. Entonces el arrepentimiento no es solamente dejar de hacer cosas, sino dejar de hacerlas y regresar a Dios, a tener comunión con Él. Recuerden que cuando el hijo pródigo llegó, el Padre lo besó, le puso anillo en sus manos, calzado en sus pies, vestido, e hizo una fiesta, no por su hijo, sino por el gozo del Padre de recibir a uno de sus hijos arrepentido. Y esa es la alegría que tenemos en esta mañana. No hay otra cosa que vayamos al Señor, confesar nuestra iniquidad, nuestro pecado. Y recuerden que Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. No confiemos en nuestras obras, no confiemos en que podemos solucionar las cosas. Solo Dios tiene el poder de hacerlo y tenemos el privilegio en esta mañana, amados, de ir al Señor y pedirle perdón. Entonces recuerden, arrepentirse no es solamente dejar de hacer lo malo, sino dejar y que Dios nos conceda ese fruto, ese don de arrepentimiento y regresar a Dios y querer estar con Él. Amados, que Dios nos bendiga en esta mañana, que bendiga la predicación, la exposición de su palabra, y permítame terminar en oración. Amado Dios y Padre Celestial, reconocemos que solo tú eres bueno, que tú eres el único que nos puede ayudar, limpiar, restaurar.
No sé cuántos estén en esta transmisión con luchas, con problemas en su hogar, con problemas en su economía, con desespero, con angustia, con peleando o batallando con la culpa que no los deja. Padre, tú eres un Dios que nos ha dejado muy claro que se deleita en perdonar. Padre, tú conoces los corazones que están viendo esta transmisión y solo tú puedes traer consuelo, paz y perdón. Tú eres un Dios justo que se deleita, que se goza en ver a sus hijos regresar en arrepentimiento y tú los echas fuera. Gracias por ser tan bueno. Gracias por perdonar todas nuestras rebeliones. Gracias por amarnos de pura gracia. Y gracias al Señor por esta tu preciosa iglesia en este tu día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que mi Dios me los bendiga. Bendiciones y muchos recuerdos de la iglesia Betania en Cali. Bye. Bueno, amados, después de haber escuchado al pastor Javier Gil y al pastor Frank Matthews, vamos a disponernos a estudiar, a ser expuestos a través de la palabra del Señor nuestras necesidades espirituales y materiales, pero sobre todo poder adorar el nombre del Señor a través de la predicación del Evangelio. Como lo has dicho inicialmente, empezamos la serie de Apocalipsis, mensaje a las 7 iglesias. Son 4 capítulos en los cuales vamos a poder ver la gloria de Dios a través del Señor Jesucristo. Vamos a ser animados, confortados y obviamente también confrontados, a mirar realmente dónde hemos caído, hacia dónde vamos, cómo vamos y de la mano de quién vamos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, darle gracias al Señor por este tiempo que vamos a compartir la palabra del Señor. Y oremos en el nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti en acción de gracias, reconociendo tu majestad, tu señorío, tu gloria, reconociendo de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro único y sabio Dios, nuestro Salvador, y que has manifestado tu gracia, tu amor, a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Padre eterno, hoy vamos a ser expuestos a través de tu palabra, Señor. Vamos a ser confrontados y animados, amado Padre, a abandonar nuestros pecados, a buscar tu santidad. Padre eterno, te pedimos perdón por nuestros pecados, porque sabemos de que somos pecadores, Señor. Y que si no fuera por tu gracia, Señor, no estaríamos hoy aquí delante de ti. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad delante de tus ojos y delante de nuestra familia. Guíanos a toda verdad y que sea tu Espíritu Santo hoy en medio de nosotros, guiándonos al arrepentimiento y a la fe. Oro, Señor, para que me ayude, Señor, y que no sean mis palabras, sino tu palabra, guiando a tu pueblo, guiándonos a toda verdad. Y que sea tu Espíritu Santo glorificando, exaltando tu santo nombre. Y oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 8 inicialmente. Dice la palabra del Señor, con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis. Este libro es un libro que ha causado muchas especulaciones, malas interpretaciones. Ha habido muchos abusos en la interpretación de este libro, que es el último libro, cierra el canon bíblico del Nuevo Testamento y de los 66 libros de la Biblia. Aquí nos encontramos ya con el final de la historia, el final del camino de todo creyente, el final de la historia de salvación de Dios en el hombre. Y el tema principal obviamente es la victoria del Señor Jesucristo, la victoria de nuestro Dios por encima de la oposición que haya ejercido el enemigo a través de la historia. Eso tiene que motivarnos, amados hermanos, motivarnos a que realmente somos más que vencedores. No luchamos por una victoria, sino desde una victoria. Eso hay que tenerlo claro. Todo ha sido consumado en la cruz. El enemigo fue vencido en la cruz. Y hay que tenerlo claro, que estamos en una batalla, hay un remanente, un pecado remanente en nuestra vida, que estamos luchando a muerte en contra de él. Y obviamente un enemigo que está vencido, pero quiere amargarle la salvación, quiere entristecernos en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, porque muchas veces nos dejamos guiar por nuestras pasiones, por nuestras emociones, y no somos guiados por el Espíritu. Y es allí donde tenemos dificultades y problemas en nuestro caminar. Por eso Hebreos capítulo 12 dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve, que es la incredulidad, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y así debe ser nuestro caminar, puestos en los ojos en Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Anhelamos la venida, esperamos el regreso de Cristo, y esa es la esperanza de nosotros como pueblo de Dios. Con gran expectativa vivimos muchos de nosotros. La gente ahora quiere conocer el futuro y vemos que proliferan en YouTube una cantidad de profetas, pitonizos, pitonizas, hombres y mujeres que dicen conocer el futuro. Pero el futuro solamente lo conoce Dios. Es el presente, pasado y futuro. Es el alfa y el omega. Lo que está escrito en la palabra del Señor se ha cumplido y se cumplirá hasta la última tilde que está escrita allí. Muchos quieren conocer el futuro, muchos de nosotros queremos conocer el futuro, pero para cambiar el presente. Y esa no es la finalidad de Apocalipsis, no es cambiar el presente, es vivir este presente de la mano del Señor y ser confrontados y animados, abandonar muchas cosas que nos están desviando de ese camino hacia la eternidad en Cristo. Yo quiero leerlos algo que escribió un hombre que se llama Ben Richardson. Dice, la venida del Señor es la nota dominante del libro. Ciertamente vengo en breve, o vengo pronto. Es la palabra de Cristo a sus santos sufrientes. Esa venida es una venida progresiva y repetida. Cristo viene en muchos momentos y de muchas maneras. Viene cuando primero nos volvemos a Él. Viene en las crisis de la vida cuando clamamos a Él. Viene en la hora de la muerte a recibirnos consigo. Al final, en la plenitud de los tiempos, vendrá visiblemente en gloria para cerrar la escena de nuestra historia terrenal y presentarnos ante un juicio celestial. Un juicio que ya ha sido ejecutado en Cristo Jesús para nosotros los creyentes. Él recibió en su cuerpo el justo juicio de la ira de Dios para que nosotros fuéramos justificados. Y esa es nuestra esperanza, de que ya nuestro pecado ha sido juzgado en la cruz. Y eso tiene que motivarnos a vivir en obediencia al Señor Jesucristo. Tiene que motivarnos en amor a adorar el nombre del Señor. Quiero que vayamos a Apocalipsis 1.8, que aquí hay algo muy importante para empezar a estudiar. Dice Apocalipsis 1.8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a hacer una pequeña énfasis en esta palabra todopoderoso. Esta palabra todopoderoso en griego es pantocrátor, todopoderoso, omnipotente. Enfatiza el poder de Dios sobre las fuerzas que se oponen a Él y a su pueblo. O sea, muestra el poder glorioso y majestuoso de nuestro Dios
a través de los tiempos, en las sazones de los tiempos, y cómo Dios en su providencia ha venido guiando a su pueblo, guiando los acontecimientos que está alrededor de su iglesia, de su pueblo, llevándonos hasta ese final tan esperado por muchos. Y sé que muchos también sienten tristeza o sienten miedo de la regresa de Cristo, porque quizás no estemos preparados. Quizás nuestra vida no sea acorde de acuerdo a lo que predicamos o a lo que leemos o a lo que escuchamos de la palabra del Señor. La palabra que hemos hablado, todopoderoso en hebreo, es el Shaddai, omnipotente. Destaca el poder y autoridad de Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? Y en estos términos, porque ellos son y serán en donde descansa la revelación del libro Apocalipsis, en el poder, soberanía, gobierno y autoridad de nuestro Cristo. Y tenemos que tener claro que todo está en las manos de Dios. Y es por eso que dice, y sabemos que a los que aman al Señor todas las cosas ayudan a bien. Está diciendo que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Eso tiene que ser una fuente de esperanza, su soberanía, su señorío, su todopoderoso gobierno sobre todo. Aunque parezca que Dios no tiene el control en una sociedad, en un mundo que parece sin control. Y eso tiene que animarnos a nosotros en tiempos difíciles. La revelación del libro Apocalipsis es donde todos y cada uno de nosotros debemos descansar y confiar en medio de las cosas que vemos, que vivimos. Y en tiempos difíciles, porque realmente estos tiempos son difíciles. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 23 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y está hablando del amor de muchos, de sus escogidos, de su pueblo. También dice otro texto que si le fuera posible al enemigo, engañaría a los escogidos. Vivimos en un tiempo donde nuestra fe es probada, donde nuestra fe es pensada, donde esa confianza en esa dependencia en Dios está siendo probada por tiempos difíciles, amados. Apocalipsis es un libro acerca del futuro y del presente. Nos ofrece esperanza para el hoy y el futuro como firme ancla en nuestra alma en el camino de la fe, porque el tiempo de Dios está en sus manos, porque Él es el tiempo. Por eso es que vamos a encontrar que en Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice la palabra del Señor, que para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y quién es esa esperanza? Es el Señor Jesucristo, la cual tenemos como segura firme ancla del alma. ¿Por qué habla firme ancla del alma? Porque en esos tiempos difíciles es donde más necesitamos esperar, confiar y depender de la palabra del Señor, de sus promesas que son firmes. Dice, donde Jesús entró, ¿a dónde? Él rompió el velo, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Ese es el Señor Jesucristo en este momento delante de nosotros, intercediendo día y noche por ti y por mí. Pero Él regresará como león rugiente, como el león de la tribu de Judá, a defender a sus escogidos, a defender a su pueblo o a destrozar a aquellos que se opusieron totalmente a Él. El libro de Apocalipsis proclama la victoria final del Señor Jesucristo sobre Satanás y la realidad de la vida eterna con el Señor. Es el final de la historia, es el final del capítulo en esta eternidad presente y el inicio de una eternidad futura en la presencia del Señor en toda su plenitud. Dice que el libro de Apocalipsis reafirma la soberanía de Dios sobre todos y en todos, de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En el libro de Apocalipsis vemos el glorioso plan de Dios de principio a fin. Cómo Dios ejecutó y estableció ese plan de principio a fin. Y es un plan perfecto, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y allí tenemos que descansar como creyentes, amados hermanos y hermanas. Dice, nos enseña cómo su providencia establece lo que Él determinó desde antes de la fundación de los siglos,
para que fuese cumplida en el establecimiento de los tiempos, por cada era, hasta llegar al final de la historia. Dios sigue siendo en control porque siempre ha estado en control. Así parezca que no sea así. Así parezca que no sea así. Quiero que vayamos a Isaías 46:9, porque estamos hablando de unos textos de la introducción al libro Apocalipsis, para que tengamos claro por qué es una esperanza en tiempos difíciles. Porque nuestra esperanza es Cristo. Mira lo que dice Isaías capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Soberanía, gobierno, providencia, perfecta voluntad ejecutada en los tiempos de Dios. Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que en tú y yo confiamos y adoramos. Ese es en el Cristo que tú y yo esperamos y en el cual dependemos. Y eso tiene que ser una firme ancla del alma para nosotros en tiempos difíciles, amados. Por eso es que este libro de Apocalipsis es glorioso, es majestuoso. Porque si vamos más adelante vamos a encontrar que el apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Había sido martirizado, quemado en aceite. Habían cocinado en aceite. Y allí está el siervo de Dios, fiel por causa del testimonio de la predicación del Evangelio, estaba exiliado en la isla de Patmos. Y más adelante vamos a ver qué era estar en esa isla, en qué condiciones se encontraba el apóstol Juan, el último apóstol que quedaba. Una gran persecución por parte de Nerón. Y allí estaba este hombre, fiel, esperando en el Señor. Yo me imagino la alegría de Juan cuando se revela el Señor Jesucristo con toda su gloria delante de sus ojos. ¿Cómo se animaría, cómo se fortalecería en medio de esa aflicción que estaba viviendo? Quizás muchas preguntas por parte de todas las iglesias que estaban dependiendo de todo lo que dijera Dios a través de Juan. 7 iglesias de Asia Menor. Entonces el mensaje de Apocalipsis confirma la certeza y el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Por eso es que este libro es la revelación del Señor Jesucristo, amados y amadas. Es un libro que traerá mucha bendición, empezando porque dice, bienaventurado el que lee y el que escucha lo que está en este libro. Es el único libro que tiene promesa de un principio a fin, de será de bendición para todos y cada uno de nosotros. Es el final de la historia. Es una historia que tiene un final asegurado, victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. En 2 Corintios dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 1:20, dice el apóstol Pablo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y amén. Dios no puede mentir, ni puede negarse a sí mismo. Ese es nuestro Dios. Él ha jurado por sí mismo cumplir sus palabras y sus promesas. Y sus promesas están en Cristo Jesús, que resucitó entre los muertos. Y es la promesa más grande que nos daría y que nos dio, que Jesucristo resucitaría el tercer día, venciendo el aguijón de la muerte, venciendo el poder del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Eso es una gran esperanza para nosotros como creyentes y como todos aquellos que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Recordemos que el hombre quiere conocer el futuro en un intento de transformar el presente. Es la finalidad de conocer el futuro. Por eso quieren conocer el futuro para cambiar el presente, para redireccionar muchas vidas, muchas cosas. Apocalipsis no se relaciona únicamente con el fin de los tiempos, sino cómo se desarrolla la historia de Dios en el hombre, cómo es manifestado Dios en la vida del hombre a través de la persona de Jesús. Cómo vivimos en una unión vital con el Señor Jesucristo en medio de valles de sombras y muerte, en medio de un mundo caído, en medio de un mundo que dice el Señor Jesucristo de que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Y qué es lo que vence el mundo? Es la fe en el Señor Jesucristo que Él venció. Él venció este mundo, venció todo lo que es contrario a lo que nosotros pensamos, porque el reino de los cielos no hay comida ni bebida, sino justicia, paz y en el Espíritu, y gozo en el Espíritu. Ese es el reino, y en ese reino, en esa esfera espiritual donde vivimos nosotros,
Es cuando el apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestes. Esos lugares celestiales está hablando de una esfera espiritual, ya lo estudiamos hace 15 días. Es un ambiente espiritual donde vivimos nosotros como creyentes, es un pequeño destello del cielo aquí en la tierra. Y así debemos vivir aunque haya aflicción, aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, así debemos vivir como más que vencedores, no como más que perdedores. Quiero leerles un comentario de un hombre que se llama Robert Sansi. En su comentario dice: el primer propósito de los profetas del Antiguo Testamento no era saber el tiempo y la disposición cronológica de los eventos del futuro. Para ellos, el estado espiritual de los oyentes de su mensaje era el punto vital. Y eso es lo que vamos a ver ahora aquí a través de la palabra del Señor. Cómo se encontraba Juan y cómo se encontraban los pastores de esas 7 iglesias predominantes y cómo estaban los que se congregaban en esa iglesia. Es un llamado a evaluar nuestra vida espiritual, cómo está nuestra vida espiritual delante del Señor. Cómo necesitamos evaluar nuestra vida y tomar decisiones, como dice en la iglesia de Éfeso: mira dónde has caído y arrepiéntete. Y vuelve a tus nuevas, a tus buenas obras, a tu primer amor. Si algo que Dios quiere con respecto a este libro es que sepamos lo que nos enseña y cómo es que escuchamos y leemos y aplicamos en nuestra vida. Y ese es el determinante de nuestra palabra del Señor, de la palabra del Señor, es que no solamente es teología, es esa ortopraxis, es aplicar esa ortodoxia a nuestra vida. Es una vida en Cristo, viviéndola todos los días. Mire lo que le dijo Dios a Daniel, que es un pequeño apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Y por qué vamos a ir a Daniel? Porque es que Daniel es determinante en la interpretación del Nuevo Testamento. Y no solamente Daniel, sino Ezequiel, Oseas, Habacuc. La escatología está de principio a fin, sino que Apocalipsis es el máximo, es como decir el clímax de la revelación total de Dios al final de la historia. Daniel capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, o sea, todos aquellos, nosotros, los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Está diciendo, aún no es el tiempo, séllalas. Pero aquellos que la conozcan en ese tiempo serán hombres entendidos que resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan serán como estrellas de perpetua eternidad. Mire lo glorioso. Es lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 1. Bienaventurado el que escucha y el que lee lo que está escrito en este libro. Y el que guarda la palabra que está escrita en este libro, o sea, que la pone por obra. No es que la esconda. Porque muchos escondemos la palabra del Señor y no la ponemos por obra, sino que la vivamos, que la pongamos delante de nuestros ojos, delante de nuestra vida. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, 10. Porque el tiempo se ha cumplido, dice Juan, Apocalipsis 22, 10. Y me dijo el ángel, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Le revela, lo igual que le hizo con Daniel, pero dijo, no la cierres, porque el tiempo está cerca. Y es una palabra que vamos a estudiar más adelante, se llama entacomai, donde es la palabra cronómetro, donde el tiempo no se detiene, sino que es un tiempo que ha empezado y que no se detendrá. Dice que será como una mujer encinta con sus dolores de parto, que irá de menos a más, que irá de menos a más hasta que nace el bebé. Y así será en los tiempos finales. Se nos dice que tenemos que entenderlo porque el momento se acerca. Y lo que es en esencia eso significa es que este libro trata sobre el siguiente acontecimiento que aparece en la agenda mesiánica de Dios. Se cumplió su sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, resucita, establece la iglesia, es predicado el evangelio, empieza la edad de la historia primitiva y va creciendo, tiempo oscurantismo, del año 337 en adelante hasta el año 1531, cuando sale de las tinieblas a la luz admirable, la reforma.
Es traer de nuevo el evangelio que estaba oculto, que estaba guardado, que había sido ocultado por la falsa devoción a Dios y por los enemigos de la cruz de Cristo. Y sigue la historia, y sigue la historia. Y estamos en este tiempo, aún más cerca que cuando el Señor Jesucristo dijo que el tiempo estaba cerca. Cuando Pablo dice que el tiempo estaba cerca, ahora está más cerca que en esa época. Es necesario que entendamos que así como el Señor Jesucristo partió, así regresará. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante dice el texto. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios Padre sabía el momento, pero no era el tiempo de revelarlo, ahora lo está revelando. Y dice el texto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es la era de la iglesia, es la predicación del evangelio, lo que se está haciendo día y noche, noche y día, a tiempo y fuera de tiempo, lo que estamos haciendo ahora, predicando el evangelio del Señor Jesucristo, para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos vengamos en arrepentimiento y fe a la presencia del Señor Jesucristo y recibamos su gracia, su misericordia por fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto de que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Todo ojo lo verá, toda boca confesará que es el Señor, toda rodilla se doblará delante de Él. Y estoy seguro de eso porque lo dice la palabra del Señor y yo lo creo. Y sé que todos aquellos que creemos en Cristo lo creemos. Vivamos de acuerdo a esa expectativa, vivamos de acuerdo a esa confesión de fe que el Señor regresará. Y realmente corramos con paciencia esta carrera. Realmente no nos motivemos a nosotros mismos, sino motivemos en las promesas del Señor Jesucristo, porque no podemos ser automotivadores, ni motivar a los otros. Pero una cosa es clara, es predicar el Evangelio para que su ánimo no desmaye, para que seamos fortalecidos en el poder del Señor Jesucristo, que es su palabra. ¿Cómo sería el bosquejo de este texto? El bosquejo de este texto, de este libro, sería de esta manera. Hay 3 divisiones muy importantes. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser y después de estas. Aquí tenemos la clave, la comprensión de este libro. Contiene un pasado, un presente y un futuro. El pasado. Escribe las cosas que has visto. Se trata de la visión de los versículos del 10 al 18, en la cual Cristo, en medio de sus 7 candeleros de oro, es el objeto central. Cómo el Señor Jesucristo se va a pasear por su iglesia y se sigue paseando, porque Cristo está en medio de su iglesia y está examinándola, y está mirando cómo estamos viviendo, cómo estamos pastoreando, cómo estamos viviendo de acuerdo al Evangelio. Y eso es lo que hace en ese tiempo, está mirando cómo está la iglesia. El presente, escribe las cosas que son. Estas quedan expuestas en los capítulos 2 y 3, donde se traza el camino de la iglesia del Señor a través de las etapas contemporáneas y sucesivas de su historia desde su decadencia. ¿Dónde empieza la decadencia de la iglesia? A mí lo que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y allí empieza la historia. Cuando abandonamos nuestro primer amor, que es el Señor Jesucristo, en toda su gloria, empezamos a decaer y empezamos a caer en religiosidad y en falsa devoción a Dios. Y eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Pero más adelante lo miraremos. También llegará el punto de ser la iglesia rechazada.
esa iglesia que enferma a Dios. Apocalipsis 3:16 dice la palabra del Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte esta palabra. Que Dios te la diga a ti o que me la diga a mí. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. El futuro. Escribe las cosas que han de ser después de estas. Esta división comienza con el capítulo 4 y sigue hasta el capítulo 22:5. Los sellos, las trompetas, las copas, Babilonia, las bodas, el reinado, la caída de la gran Babilonia, las plagas, los sellos, todo eso es el futuro. Son cosas que esperan ser su cumplimiento y que muchas de ellas se han cumplido. Muchas de ellas se han cumplido. Sino que hemos estado honrando otras cosas y nos damos cuenta cómo Dios ha venido cumpliendo paulatinamente lo que había prometido. El libro es sobre Apocalipsis. ¿Y por qué la palabra Apocalipsis? Es una palabra muy importante, usada para cosas importantes. Apocalipsis, del griego apocalipsus, es el develamiento de la revelación de la verdad sobre Cristo, desconocida hasta ese momento. La iglesia, los apóstoles, los creyentes de esa época no habían visto a Jesucristo con toda su gloria y con todo su esplendor, y lo que ve Juan no lo ha visto ningún apóstol. Habían sido guiados por el Espíritu Santo a establecer los fundamentos de la iglesia, estaban en persecución, se mantenían firmes, estableciendo la iglesia de Cristo. Pero ninguno de ellos había visto la gloria de Cristo como la vio el apóstol Juan. El autor del libro es Dios y el tema principal es Cristo. La palabra Apocalipsis viene del griego apo, lejos de, calipsis, velo, es quitar el velo, quitar lo que estaba oculto, lo que no conocíamos, lo que no se podía ver. Por eso Cristo, cuando se revela, le está mostrando lo que Juan nunca había visto y lo que la iglesia nunca había visto, pero que ahora tiene el privilegio de verla. Y vivir de acuerdo a eso que está siendo revelado en la palabra del Señor, porque dice bienaventurado. Por eso dice bienaventurados los que leen, los que escuchan lo que está en este libro, porque es una revelación que no tenía la iglesia primitiva hasta ese tiempo, hasta el año 96, 97, que fue escrito el libro. Es quitar el velo que descubre algo. Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo que anima a su iglesia en medio de todos los tiempos. Es la revelación de cómo Dios ve su iglesia y cómo deben estar preparados para su regreso. La palabra Apocalipsis no fue solo usada también en otros pasajes. O sea, la palabra Apocalipsis fue usada no solamente en este tiempo, en este pasaje para este libro, sino en otras palabras, en otras revelaciones que tuvo el apóstol Pablo. Dice, fue usado por Pablo cuando la revelación de la voluntad de Dios en relación con lo que se debía hacer en un momento dado. Usó Pablo esa palabra, la revelación. Gálatas 2:2 dice, Gálatas 2:2, pero se vi según revelación, y para no correr, o sea, esa palabra revelación, Apocalipsis, y para no correr, subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Aquí también usa el apóstol Pablo la palabra revelación o apocalipsis. Se usa una revelación de la verdad de Dios a los hombres. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, apocalipsis de Jesucristo. También dice que se usa específicamente de la revelación del poder de la santidad de Dios que ha de venir en los últimos tiempos. Y ese será mostrar su juicio para un mundo que le dio la espalda. Esta es tremenda esta palabra. Romanos 2:5 dice la palabra del Señor. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación, apocalipsis, del justo juicio de Dios. Pero para todos aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe, sea una revelación de alabanza y gloria. Primera de Pedro 1:7 dice,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, que sea manifestado, cuando sea manifestado Jesucristo. Esta palabra manifestado está hablando de revelación, de esa esperanza, de esa gloria que esperamos. Entonces, mira, amados hermanos, cómo se va acomodando las cosas frente a este libro. Cómo realmente es para nosotros esperanza en tiempos difíciles, firme ancla en nuestro corazón para establecer una nueva dirección a nuestra vida, para evaluar los tiempos, que Dios tiene control de los tiempos y vivir de acuerdo a ese tiempo. ¿Quiénes eran los destinatarios de este libro? Fue dirigido a las 7 iglesias, a los 7 ángeles de la iglesia de Asia proconsular. El número 7 siempre va a expresar totalidad y universalidad en las cosas de Dios. El Señor se dirige a todos los pastores e iglesias de todos lugares y edades, en su estado de vida o de descendencia o decadencia espiritual. Se dirige con palabras de amonestación y consuelo, pues el Señor sigue paseándose en medio de su iglesia. Él consuela, Él anima, pero también nos llama a disciplina, nos llama a acomodar nuestro caminar, porque es la salvación de Dios. Y Él dice que ha empezado una buena obra en ti, y es una obra maestra, es una obra perfecta, no es una obra imperfecta. Entonces es un Dios de excelencia, y es un Dios que quiere que vivamos de una manera perfecta delante de sus ojos, aunque muchas veces no lo podamos hacer, pero sí de perfecto corazón. ¿Cuál es el objetivo del libro? Consolar y estimular a los creyentes a perseverar en sus persecuciones presentes y futuras, asegurándoles el triunfo final del Señor Jesucristo. Y eso está asegurando el libro Apocalipsis, el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo. Amonestar y despertar a los pastores de las iglesias y a aquellos que escuchan los pastores, para que ellos fueran mensajeros de lo que el Señor veía en su iglesia y lo que estaba dañando y pervirtiendo la iglesia, y el descuido de la doctrina y el efecto de la doctrina en sus vidas. Aquí está hablando de que el mensaje está dirigido a líderes de la iglesia, a pastores de la iglesia, a nosotros los pastores, para que enseñemos la verdad de Dios a su pueblo, porque es nuestra responsabilidad, y no solamente enseñar la verdad, sino vivir la verdad en cada momento, ser testimonio del nombre del Señor Jesucristo, como lo fue Juan, testimonio en su vida, testimonio en sus palabras, de lo que había oído y lo que había visto el Señor Jesucristo. Y también es tu obligación como creyente, y tienes responsabilidad frente a Dios, de cada palabra que tú escuchas, de cada palabra a la cual tú eres expuesto en cada escuela dominical, cada vez que lees un devocional, cada vez que lees la Biblia, te estás exponiendo a Dios mismo. Que la palabra del Señor es como un espejo y nos está mostrando en qué condición espiritual podemos estar en este momento y qué necesitamos arrepentirnos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, o sea, nosotros, a todos aquellos que escuchamos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este mensaje es para ti y para mí, y no es un mensaje obsoleto, está vigente, porque la palabra del Señor está viva. Dios no cambia, es su inmutabilidad. Dios está presente en este momento, en tu vida, en tus circunstancias, en tus pruebas, en tus luchas. No te ha dejado solo ni sola. Te está acompañando y te está guiando. ¿Cuál es el contexto de Apocalipsis? Los cristianos estaban siendo duramente perseguidos a finales del primer siglo. Cuando Juan escribió Apocalipsis, estaba en una cárcel. Estaba exiliado en Patmos, una cárcel en una isla. Muchos estudios dicen que los hombres entraban allí con la misma ropa y con la misma ropa salían pero muertos. Pero Dios tenía misericordia de su siervo y le permitió regresar. Y termina su historia, su vida, pastoreando la iglesia de Éfeso. La iglesia sufría una gran persecución por el imperio romano.
Y mire por qué es tan importante esto que les vamos a enseñar aquí en este momento. ¿Por qué es tan importante hablar de esta persecución? Porque los cristianos los consideraban como una depravada y extravagante superstición que se extendía con fuerza por todo el imperio. O sea, había crecido de una manera tan tremenda que por toda parte se veía el cristianismo. Además de eso, era considerado a los cristianos como rebeldes por su negativa a reconocer al César como su autoridad suprema, o sea, como un Dios, y no ofrecerle adoración. Eran cristianos con principios, con cristianos establecidos en la palabra, fidelidad total a su Dios. Eran hombres que, a pesar de que morían de una manera aterradora, se mantenían firmes. Eran cristianos con convicciones. Ahora tristemente lo vemos, amados hermanos, empezando por mí. ¿Qué convicciones tú tienes en Cristo? ¿Cómo estás viviendo? ¿De acuerdo a preferencias o a convicciones? Pero la gran mayoría de nosotros vivimos por preferencias. Nadie muere por una preferencia. Morimos por convicciones. Y estos hombres tenían convicciones. Y se negaban a claudicar a sus convicciones. Porque tenían un Señor más grande que cualquier rey que se estaba gobernando en ese tiempo. No sentían miedo a la muerte, porque para ellos el vivir a Cristo y el morir era ganancia, como decía el apóstol Pablo. Tampoco adoraban ninguno de los dioses del Panteón romano, y de hecho rechazaban toda forma de idolatría. Era una contracultura. El cristianismo primitivo era una contracultura, eran hombres y mujeres que caminaban en la santidad de Dios. Y no está hablando de legalismo, está hablando de la santidad de Dios, integridad. Integridad. No se dividían. No se avergonzaban por causa del Evangelio. Aunque confesar que eran creyentes les causara morir en una hoguera, o despedazados vivos por animales en un anfiteatro, o ver cómo quemaban a sus familias vivas. Los cristianos no participaban en las festividades paganas y condenaban los actos inmorales que en ellos se realizaban. Mire estos hombres cómo vivían. Realmente eran apartados para ser diferentes. Eran hombres que vivían en santificación. Eran hombres y mujeres que mostraban de que eran un pueblo diferente. Pero no lo hacían por orgullo, sino con humildad para mostrar de que realmente el único Dios verdadero era el cual ellos adoraban. Cómo ellos se abstenían y no proveían para los deseos de la carne. Cómo para no participar en esas fiestas para ellos era una pena de muerte, pero lo hacían firmes y felices en Dios, en sus promesas. Pues que este mensaje era de gran importancia para la iglesia. Y sigue siendo para la iglesia porque en ese momento la iglesia sí ve persecución. La buena doctrina, la verdadera doctrina está siendo atacada. La misma iglesia está siendo permeada por el sistema mundo. Muchos pastores, muchas denominaciones han cambiado los principios por métodos, a pesar de que esos métodos violenten la santidad de Dios y los principios inamovibles de la palabra del Señor, por obtener resultados, por tener números, por convertir la iglesia en una empresa o en un gran poder de control sobre los demás. Esa no es la iglesia de Cristo. A nivel social, enseñaban que todos los hombres eran iguales ante Dios, lo que en ocasiones hizo temer a los romanos, que esa actitud pudiera dar lugar a una rebelión de esclavos en el imperio. Entonces mire que eran enemigos del Estado. Aunque Dios no nos manda que nos opongamos al Estado, que nos sometemos a las autoridades. Pero hay que tener claro que primero está Dios. Y no estoy hablando de una desobediencia civil, sino que realmente estoy hablando de hombres y mujeres que se someten a los reglamentos establecidos por la ley. El emperador de ese tiempo estaba Nerón. Comenzaron las primeras persecuciones oficiales en contra del cristianismo en Roma. Fueron 10 grandes persecuciones que asolaron la iglesia primitiva. Al acabar el primer siglo, muchos cristianos habían sido muertos y de los apóstoles del Señor ya solo quedaba con vida Juan, que se encontraba desterrado en la isla de Patmos. En estas circunstancias, los creyentes seguían esperando de que el Señor viniera a establecer su reino en ese mundo tal como lo había prometido. Pero hasta ese momento no había tenido lugar. Imagínense cómo estaría la fe de estos hombres, cómo estaría la fe de estas mujeres, en tan tribulación, en tanta persecución. ¿Se parece algo a este tiempo? Quizás sí, quizás no. 15 cristianos diarios son sacrificados
por causa del Evangelio en el mundo. Y han muerto muchísimos cristianos por testificar de Cristo. Por eso es que es necesario que la iglesia sea lo que dice la palabra del Señor, columna y baluarte de la verdad. Que seamos luminares en el mundo. Que mostremos la luz de Cristo todos los días en nuestro diario vivir. Y es nuestra responsabilidad. Juan y la iglesia necesitaban urgentemente ánimo para superar las situaciones tan sombrías que atravesaban. Por eso es tan determinante este mensaje y también es determinante para ti y para mí. No sé en qué momento, en qué circunstancias estés viviendo una situación sombría, angustiosa, en una decadencia espiritual, te has enfriado, te has apartado del Dios vivo. No conoces de Cristo y hoy puedes tener la oportunidad de escuchar de Cristo y venir a arrepentimiento y fe. Pero es un tiempo en el cual necesitamos esperanza en tiempos difíciles. Por eso Apocalipsis es esperanza en tiempos difíciles. El Señor de la gloria no había abandonado a su iglesia, sino que seguía cuidándola desde el cielo. Y está su Espíritu Santo en medio de nosotros que nos anima, que nos exhorta, que nos consuela, que nos lleva todos los días de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Aunque haya aflicción, aunque haya persecución, aunque haya hambre, aunque hayan pandemias, aunque haya oposición total a la iglesia por parte de un sistema que es opuesto a lo que es Dios. Pero sabemos de que tenemos una esperanza, amados, y esa esperanza es una vergüenza y es Cristo. Las dificultades del ministerio cristiano ante la persecución o cualquier otra prueba por la que tengamos que atravesar es lo que nos anima a mantenernos en pie. Será tener claro en nuestras mentes y nuestro corazón la gloria única, inigualable del Señor Jesucristo. Pues el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También decía que con Cristo estaba juntamente crucificado y que ya no vivía, sino que Cristo vivía en él. Pablo también decía de que todo lo que él tenía lo ha tenido por pérdida, por el conocimiento del Señor de Jesucristo. ¿Así estamos viviendo? ¿Realmente mi corazón está anclado al reino de los cielos? Mi mente, mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Cada uno nos examinaremos hoy. Y podemos venir a arrepentimiento y fe. Y reconocer de que hemos pecado, de que hemos vivido en incredulidad, que nos hemos apartado del Dios vivo, que poco a poco nos hemos ido deslizando y llegando quizás a ser como esa iglesia de Éfeso o quizás como esa iglesia que enferma a Dios. Pero es necesario que volvamos de nuevo a la presencia del Señor y que alineemos nuestras vidas con lo que dice el Señor. Por eso es que en 2 de Corintios, vayamos allá, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente, eterno y peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Que no se ven son eternas. Amados, ¿dónde estás puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos mis ojos? ¿Realmente anhelamos el regreso del Señor Jesucristo? ¿Realmente ese es nuestro anhelo? ¿Ese es tu anhelo y ese es mi anhelo? Sé que estamos viviendo momentos difíciles, angustiosos para muchos. Estamos viviendo una pandemia que va a completar 3 meses, el mundo confinado, la economía cayendo, mucha gente falleciendo, mucha gente confundida, muchas cosas se ven en internet, muchas conspiraciones, muchas cosas. Pero una cosa es clara, la Biblia es clara, el Señor regresará. El Señor regresa. Y viene por su iglesia. Y está examinando su iglesia. Y eso es lo que veremos en los capítulos siguientes, los versículos siguientes. Esta es una introducción a este libro. Pero es necesario que entendamos y pongamos más diligencia en lo que hemos escuchado. No sea que nos deslicemos o sigamos deslizando, nos volvamos de nuevo a la provincia aportada y volvamos a la presencia del Señor. Pero eso tiene que ser en nosotros nuestra esperanza, nuestro regocijo, como hijos del Dios viviente. Pero animémonos, amados, a dar la buena batalla a la fe, a perseverar, como decíamos ahora. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
Y eso que está haciendo el Espíritu Santo con la palabra del Señor, renovándonos, haciéndonos crecer espiritualmente. Y esa es la mejor manera de enfrentar las dificultades, hombres y mujeres espirituales, que somos guiados por el Espíritu de Dios. No somos guiados por las pasiones, ni por las emociones, ni por sentimientos. Sí podemos sentir tristeza, sí podemos sentir soledad, pero no permitir de que esos sentimientos nos gobiernen y nublen nuestro entendimiento espiritual para ver la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús por medio de su palabra. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas son necesarias para purificar nuestra fe, para sacar a la luz lo oculto que tenemos, los pecados ocultos que guardamos en el cajón de la religiosidad. Y es necesario volvernos al Dios vivo, volvernos de nuestros malos caminos. Y aquí estamos, amados hermanos, para ser evaluados a través de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, démosle gracias al Señor por ese tiempo que hemos escuchado su palabra. Y es necesario que nosotros nos examinemos cada uno en sus hogares. Cada uno de nosotros examinemos a ver cómo estamos viviendo, qué tipo de cristianos somos. Si realmente somos tipos de cristianos que somos una contracultura y que estamos predicando el Evangelio con nuestras vidas y que estamos testificando de Cristo con nuestra manera de vivir. Pero es necesario, amados, que la iglesia despierte, porque estamos dormidos en los laureles, porque muchos de nosotros nos hemos deslizado y tenemos los ojos puestos solamente en este mundo, en las cosas que se ven. Y estamos amando más el mundo que el reino de los cielos. Pero es necesario que entendamos eso, amados hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias infinitas por este tiempo que estamos compartiendo tu palabra. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Altísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo que estamos compartiendo tu palabra, Señor, para que seamos examinados y confrontados, para que podamos luchar y dar la buena batalla a la fe. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Pongo en tus manos las necesidades de tu pueblo, amado Rey, porque sé que hay necesidades en tu pueblo, amado Dios, empezando por mi vida, Señor, que hay necesidades espirituales, que hay fisuras en mi carácter, y sé que también lo hay en los caracteres de mis hermanos. Oro, Señor, para que tú nos animes, nos guíes, nos guardes, nos protejas. Establezca, Señor, tu reino de gracia en cada corazón, amado Padre, que hoy me está escuchando. En la Iglesia Betania La Reforma, Señor, que podamos nosotros perseverar y dar la buena batalla de la fe. Pongo delante de ti las necesidades, Señor, de todos y cada uno de mis hermanos, de sus familias, Señor. Bendice el fruto de sus manos y que no falte alimento en su mesa. Pongo delante de ti, Señor, si hay enfermos en la congregación, para que tú pongas tu mano sanadora. Consuela a todos aquellos que han perdido seres queridos en esta pandemia, Señor. Padre, bendice el fruto de las manos de los hombres, de sus hogares, Señor, para que no falte alimento en su mesa. Pongo delante de ti, Señor, la Iglesia Betania de la Reforma en Sevilla y en el Valle del Cauca y en toda Colombia. Oro por sus pastores, por todos aquellos que se congregan con ellos. Anímalos, guárdalos y protégelos. Padre, ayúdanos a perseverar, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. He orado en el nombre de Jesús, amén y amén. Amados y amadas, que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Esta semana estaremos viendo y escuchando por los devocionales y por los discipulados en Zoom y las diferentes redes sociales. Que el Señor los guarde y los proteja y nos estaremos viendo. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga.